a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Oremos al Señor. Te agradecemos, Padre, por esta mañana y te pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, que nos ayudes a enfrentarnos al Evangelio. Aunque seamos creyentes durante muchos años, siempre es bueno reconocer las buenas nuevas de salvación. Siempre es bueno reconocer y recordar cuando nos predicaron este evangelio de paz, este evangelio que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Y ayúdanos, Señor, a reconocer el ejemplo de Israel para temer a Dios, para vivir conforme a su voluntad y para ser expuestos, Señor, frente a un evangelio santo, puro, agradable, que quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido por mí para que me ayudes a exponer bíblicamente la palabra y también ser, como siempre digo, como el mesero que lleva el plato, pero solamente el autor y el que está guiando esta gran comida espiritual es nuestro Señor. Ayúdame, Señor, dame que mi mente baje y que sea exaltada la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Cuando leemos el Evangelio cuando leemos la carta a Romanos, es una de las cartas que si usted la lee una vez, dos veces o tres veces, claramente el Señor nos va a guiar a una decisión. De hecho, esta carta fue la carta que me ayudó a mí a conocer a Cristo. Y de hecho, muchos de los hombres de Dios han leído muchas veces Romanos y han expuesto Romanos y siempre terminan humillados delante del Señor. Si usted lee Romanos, primeramente Romanos lo va a confrontar con su pecado, lo va a confrontar de que usted no puede salvarse por obras, es decir, no es una buena persona, sino que realmente Dios ha elegido lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo y lo ha trasladado a la luz admirable. Y no dejo de dar gracias a Dios por la carta a los romanos, porque está llena de doctrina, pero también llena de práctica. Y también la carta de los romanos me muestra y me desnuda mi corazón. Desnuda mi corazón para mostrar el gran Dios que tenemos. Y ese gran Dios, hoy día en el capítulo 10 de Romanos, y vamos a llegar a la próxima semana al capítulo 11 de Romanos, nos muestra la misericordia, la gracia, el amor que Dios ha tenido con su pueblo Israel y cómo en medio de la rebeldía, el orgullo, probablemente hablando de una nación que vio todas las obras del Señor, este pueblo voluntariamente, irresponsablemente le rechaza. Y si bien es cierto, hemos hablado de la soberanía por una parte, de la salvación, hemos hablado de que Dios elige, predestina antes de la fundación del mundo a las personas para que reconozcan y acepten el evangelio de una forma sobrenatural que no entendemos, es un misterio. Pero por otra parte, hay otro camino que nos muestra la responsabilidad, en donde el hombre que rechaza el evangelio es responsable y no tiene excusa delante del Señor. Y ese es el objetivo de esta carta, y principalmente del libro de Romanos, de que no hay excusa de alguien que diga, bueno, yo no soy un elegido, yo probablemente no quiero al evangelio, y como no soy elegido del Señor, no amo a Cristo, por lo tanto, no tengo excusa porque yo no pedí nacer. No sé si le han preguntado esa pregunta filosófica. Yo no pedí nacer, soy pecador, por lo tanto, si voy a morir, no tengo por qué ser juzgado por mis pecados. Y Pablo nos lleva a la profundidad del evangelio. Y esa profundidad del evangelio, en el capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, el deseo de mi corazón a Dios por ellos, hablando de los judíos de Israel, es para salvación, porque yo testifico que tienen celo de Dios. Esa palabra celo quiere decir que no es por ciencia, no es por revelación, es un celo carnal que estaba en su corazón y que terminaron siendo
a lo mejor cambiando la palabra de Dios por dogmas y por leyes de hombre que ni siquiera ellos podían aceptar o cumplir. Entonces Pablo, en el capítulo 10, dice que por Moisés fue revelada la escritura, y cuando dice en el versículo 6, pero la justicia que es de la fe, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá del abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos, porque cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Entonces, él nos está explicando esta idea de la confesión. No es una confesión que tiene que ver con el razonamiento humano, sino que tiene que ver con la regeneración espiritual que ocurre en el interior del ser humano, entendiendo la palabra de Dios y confesando de su mente y de su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esto espiritual se confiesa públicamente. Y esta confesión pública es lo que nosotros entendemos como salvación. Y seguimos adelante, terminamos diciendo, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin aquel que les predique? Y terminamos diciendo la semana pasada que la salvación viene por el escuchar y creer el mensaje del Evangelio. Es decir, ellos escucharon constantemente el Evangelio a lo largo de toda la historia de Israel, desde la creación hasta la formación como nación, desde el llamamiento de Abraham, un hombre que era pagano, un hombre que era de Ur de los Caldeos, para transformarse en una nación que vive en ese lugar y que a través de las normas, a través de las leyes, tenían el objetivo de ser santos para todas las otras naciones. Y como rechazaron ese evangelio, como rechazaron a Cristo, al Mesías, Pablo nos explica el por qué lo hicieron. Y vamos a llegar al versículo 16 diciendo, sin embargo, no todos hicieron caso a ese evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, que por Cristo es la única forma que pueden ser salvos, que Él es todo lo que la Escritura habla, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que es Dios mismo pagando el precio por los pecadores. Ellos pensaban que por ser Israel, por obedecer la ley, podían ser salvos. Y Pablo en el versículo 17 dice que así que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra, que está muy bien traducida en el texto de la Biblia de las Américas, la palabra de Cristo, que involucra a la idea de Cristo, el Mesías, que no existe otra persona en la humanidad y no existe otro medio para poder ser salvo, la persona del Señor Jesucristo. Ahora, esto nos muestra un camino difícil, pero fácil a la vez. Y después en el versículo 18 dice, pero yo os digo, haciendo otra pregunta retórica, ¿acaso nunca han oído? Y eso es lo que vamos a ver en la prueba del argumento de por qué Israel rechazó el mensaje del Evangelio, y nos va a confrontar el día de hoy de que los que están acá y han rechazado el Evangelio no tienen excusa. No hay excusa de aquel que ha escuchado el mensaje del Evangelio. No hay excusa delante del Señor. Y el versículo 18 dice, pero yo os digo, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca ha oído Israel el Evangelio? Ciertamente que sí. Y acá el apóstol Pablo, en su razonamiento, Israel ha escuchado el mensaje, y nos lleva a la prueba de ese argumento que sí ha escuchado el mensaje en el versículo 18. Y toma un pasaje de un salmo muy conocido por nosotros, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmo 19. Entonces Pablo va a mostrar en estos versículos que Israel sí ha escuchado el mensaje, pero lo curioso es que es un mensaje sin palabras. Y es un mensaje que es una buena interpretación del Salmo 19, es un significado histórico que nos habla de la revelación de Dios a través de la creación, pero no es para salvación.
Y fíjese, si me acompañan por favor al Salmo 19, versículos del 1 al 5, donde Pablo toma este argumento de que sí, Israel ha escuchado el mensaje. Salmo 19, versículos 1 al 5. Salmo 19, versículo 1 al 5. ¿Están ahí, amados hermanos? Dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, como esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Si usted ha estudiado el Salmo 19 se divide en dos partes. Del versículo 1 al versículo 6 nos muestra la revelación o la exposición de Dios por su creación. Entonces, yo no sé si usted ha ido a un observatorio o ha estado en lugares con poca contaminación lumínica, ¿o no? Y ha visto la expansión de los cielos. Ha visto cómo las estrellas caen a lo mejor, cómo se ven incluso las estrellas más maravillosas que hay en los cielos. Y de acuerdo a estos versículos nos dice que la creación, aunque caída, nos revela la grandeza de la gloria de Dios. Y esta grandeza es tan grande y es tan maravillosa que nosotros no la podemos entender. Por eso se habla de años luz. Cuando una estrella explota en los cielos, a las miles y millones de años luz, pasan muchos años para que nosotros podamos ver el destello de esa luz. La gloria de Dios. Y en lo microscópico de lo que usted ve, a lo mejor dentro de sus células o dentro de una bacteria, por ejemplo, una bacteria tiene organismos vivos y tiene una hélice que provoca que esa bacteria se pueda mover de un lugar a otro sin pies, sin manos. Es increíble. Tiene una especie de hélice que hace que esa bacteria se mueva de un lugar a otro. Por lo tanto, la gloria de Dios está en la creación macro y en la creación micro. Y Pablo toma estos versículos que son maravillosos de mostrar quién es Dios para mostrar que ese mensaje está todos los días. Todos los días. Por lo tanto, cuando una persona no ha escuchado el evangelio, como mismo Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, en su conciencia y en el fondo de su corazón puede decir, existe un Dios. No puede negarlo. No puede negarlo, puede decir, bueno, yo no creo en Dios. Bueno, si tú no crees en Dios, puedes decir, ese Dios probablemente en tu mente, pero el que está revelado de acuerdo a la gran revelación general es increíble. Es magnífico. Es impactantemente, temerosamente santo. Porque ni siquiera nosotros podemos comprender quién es ese Dios en nuestra mente. Micro y macro. Y el hombre, y Pablo recibe el progreso del curso del evangelio que se extiende a la tierra como la proclamación de un alcance integral a través de la revelación general. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa, tanto judíos como gentiles no tienen excusa de decir, yo no creo en Dios. Pero ahora va mucho más allá y una de las características notables es que dice en el versículo 4, hablando de este argumento, dice, en el versículo 4 de Salmo y en el versículo 18 de Romanos, donde él cita, pero yo os digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Si en verdad la palabra de Dios en esta revelación de general funciona como un tipo de anticipación al evangelio, se extiende a todos los pueblos, incluso a los gentiles. Por lo tanto, ahí está la respuesta para decir un indígena que vive en el Amazonas y que nunca ha tenido contacto
con el ser humano occidental, si no ha tenido el evangelio, no tiene excusa de decir, bueno, no hay Dios. Ciertamente que sí, ciertamente que va a ser juzgado. Por lo tanto, esto es muy profundo lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que el ser humano no puede decir no existe Dios. Y por eso lo podemos ver en alguna forma de razonamiento cuando vemos a un indígena en el Amazonas adorando un árbol, adorando una serpiente, adorando el sol, adorando la tierra, adorando una cucaracha, adorando una rata. Porque en el fondo de su corazón hay algo que le dice que existe un creador. Y por eso Romanos nos dice, cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, con la imagen de cuadrúpedos, de reptiles, de cosas que son creadas. Pero hay algo en el corazón de este hombre que dice que existe un Dios. Y Pablo toma ese argumento diciendo, el evangelio es predicado todos los días, cada vez que sale el sol. Por lo tanto, ahora Pablo también nos muestra en el versículo 16 anteriormente, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ahora Israel es el foco de este versículo, ya que en el contexto concluye que en su desobediencia, tanto por la revelación general, pero también por la revelación específica, ellos rechazaron. Son más culpables. Porque el indígena que no tenía nada de que ver con las cosas reveladas en la palabra de Dios, ahora Israel está diciendo, ¿no he oído el anuncio? ¿No he oído el evangelio? Y Pablo toma el argumento de la revelación general para decir, ustedes todos los días cuando sale el sol y cuando se esconde, hay un evangelio oculto que no se escucha en palabras. Pero además, ustedes, los judíos, tienen específicamente la revelación de la palabra de Dios que habla de Jesucristo. Son culpables y doblemente culpables. Entonces Israel no tiene excusa. Pablo afirma que Israel ciertamente ha escuchado el evangelio y la prueba de esto, que el evangelio incluso no tan solo es específico para los judíos, sino que también por toda la tierra a los gentiles. Entonces, además Pablo dice, por la revelación general no hay excusa, por la revelación específica no hay excusa, pero además Pablo ocupa este argumento para decir que por toda la tierra ha sido escuchada la voz del evangelio y hay un plan específico a lo largo de las escrituras en donde no es exclusivo del pueblo judío. Es exclusivo para todas las naciones. Para todas las naciones de la tierra. Y ahí es donde Israel era exclusivista. Los Goyim, que somos nosotros, donde viene el texto hebreo, donde dice Gosh, Goyim, los gentiles, ellos eran tan exclusivos que, por ejemplo, un judío ortodoxo, cuando, por ejemplo, él tiene un negocio y yo soy gentil y entro a ese negocio, un judío ortodoxo no me toca. Ellos comenzaron con el distanciamiento social antes de la pandemia. Ellos no son capaces de tocarte, dicen, por favor, deja la moneda ahí, no hagan ya contacto porque son tan exclusivistas que yo soy maldito porque soy gentil, soy goyim. A ese nivel. Por lo tanto, Israel se transformó en desvirtuación de la palabra de Dios al creerse exclusivistas, que ellos solamente tenían la salvación y por eso nuestro Señor Jesucristo le muestra con el ejemplo del buen samaritano. ¿Se recuerdan? El ejemplo del buen samaritano, donde va mostrando los sacerdotes, el levita, que pasan por encima del samaritano. El samaritano era una mezcla entre judío y gentil. Por lo tanto, para ellos era maldito. De hecho, no eran capaces de pasar por el lugar, eran capaces de darse la vuelta para no pasar por Samaria. Entonces, Pablo está mostrando la gran pecaminosidad de su pueblo. Tienen la revelación general, pero además la exposición y la revelación específica de los profetas, de los discípulos, de la persona de Jesucristo, y ellos la rechazaron voluntariamente.
Los gentiles con el cumplimiento. Fíjese en la segunda parte, en el versículo 19, dice, ¿y añado acaso Israel no lo sabía? En principio, Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, y un pueblo sin entendimiento les provocará a ira. Más encima, nos está mostrando al profeta que más admiran los judíos, Moisés. Para ellos es Moisés, por eso Moisés era importantísimo para el pueblo de Israel, porque Moisés es el que recibió la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo, no tienen excusa por la revelación general, no tienen excusa por la revelación específica, pero además el apóstol Pablo, como es tan profundo en las escrituras, dice, Moisés habló que los gentiles también tenían la salvación. Los que no son de su pueblo, los que no vienen del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, los que no son judíos, ellos tienen acceso a la salvación. Fíjese, si me acompañan por favor a Isaías capítulo 52. Hay una promesa acá en Isaías capítulo 52, dice así en el versículo 1, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Sal pues, sal del polvo, levántate, cautiva Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis redimidos. Porque así dice el Señor, Dios, mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir allí, después los asirios sin motivo los oprimieron. Ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Qué hermosos sobre los montes los pies que trae las buenas nuevas, la que anuncia la paz, que trae las buenas nuevas de gozo, que anuncia la salvación, dice Sión, tu Dios reina. Por lo tanto, Pablo no está afirmando que el israelita no ha escuchado las buenas nuevas, sino que está diciendo que sí la ha escuchado constantemente y hay una promesa futura de que va a ser una restauración de Israel. Y a través de Isaías va a mostrarnos que Israel va a ser restaurado. Y este pueblo, que no era su pueblo, nosotros los va a provocar a celos. Esa es la idea. Israel va a ser restaurado en el futuro y este pueblo que no es su pueblo, nosotros, provoca a celos a este pueblo que le rechaza. También ha habido la proclamación generalizada del Evangelio en las áreas de los judíos se hicieron en su hogar, especialmente en la cuenca del Mediterráneo, donde Pablo y sus ayudantes trabajaron por años para predicar este Evangelio. Por ejemplo, en el libro de Hechos dice, estos que han trastornado al mundo completo. También en Hechos capítulo 21 dice, este hombre que enseña por todas partes en contra de nuestro pueblo la ley en este lugar y además incluso ha traído griegos al templo y ha profamado el santo templo. Algunos habían hablado en el capítulo 21 de Hechos de que había traído a Trófimo a la ciudad y pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Por lo tanto, los judíos estaban muy celosos de esta nueva secta cristiana. Y Pablo, probablemente algunos hablan de que aproximadamente 500,000 en el primer siglo, los primeros 200 años, 500,000 cristianos conocieron el Evangelio. 500,000 personas. Estos versículos nos prueban el argumento de que Dios tiene un plan de redención establecido por medio de Israel
no como el centro de la actividad de Dios, sino que claramente este pueblo le rechaza y comienza la apertura hacia nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho que ver. Tiene mucho que ver. ¿Por qué tiene mucho que ver? Porque fíjate lo que dice en el versículo 19. ¿Acaso Israel no lo sabía? Yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, yo provocaré a ira. Desde el principio, Dios, al momento de formar la nación de Israel, le llamó mi pueblo escogido, mi nación santa. Pero a través de la exposición de la palabra y a través de la revelación de la persona de Jesucristo, esto cambia hacia los gentiles y Pedro nos dice que nosotros somos su pueblo. Y esto ha provocado muchos conflictos a lo largo de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, algunos interpretan de que Dios no tiene nada más que ver con Israel y rechaza completamente a Israel. No hay restauración, sino que hay un reemplazo hacia la iglesia. Y nosotros como iglesia tendríamos todos los beneficios espirituales y Dios rechaza completamente a Israel por el rechazo a Jesucristo. Pero en realidad eso no concuerda correctamente con lo que la Escritura dice. Entonces Pablo nos dice acá en el versículo 19, ¿acaso Israel no lo sabía? En primer lugar, sí, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, con paganos, con gentiles. Nosotros. Y la historia bíblica de la redención, a través de la progresión, nos muestra que cuando comenzó a llamar a Israel, le llamó específicamente su pueblo. Lo que dice, por ejemplo, en Éxodo 5:1, dice, después que Moisés fueron ahí, a Faraón le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre la Pascua en el desierto. Mi pueblo, mi pueblo escogido. En Éxodo capítulo 7, versículo 14 dice, entonces dijo el Señor a Moisés, el corazón de este faraón es terco, ni deja ir a mi pueblo. Hablando de una nación específica. Ahora, ¿cómo se sentirán los judíos cuando en su revelación, en su nacimiento como nación, ahora la persona del Señor Jesucristo le llama a los gentiles su pueblo? Esto es celo, ¿no? Y mucho celo. Mucho celo. ¿Por qué? Porque todos los beneficios espirituales fueron traspasados a nosotros. Y lo más profundo es que la promesa del Espíritu Santo, que los judíos no la entienden, está en su amada iglesia. A lo largo del Antiguo Testamento vemos el Espíritu Santo obrando en una forma distinta, capacitando a reyes, capacitando a profetas, pero no estaba sellando a las personas, es decir, no moraba en la vida de las personas. En Éxodo capítulo 19, versículo 6, acompáñenme por favor para que podamos entender por qué ellos se ponen tan celosos. En Éxodo 19, versículo 1. ¿Están ahí, amados hermanos? En Éxodo 19, versículo 1, dice lo siguiente. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al Sinaí, partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de las águilas y los he traído aquí, o a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí los teólogos le llaman la condición que Israel tenía para ser una nación santa. ¿Cuál era la condición que vemos ahí en el versículo? Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Había una condición, y esa condición es guardar el pacto, vivir para la gloria de Dios y aceptar la ley de Dios como principio de vida. ¿Pero qué pasó? Toda la humanidad rechazan, le rechazan, le rechazan. Y como nosotros también le hemos rechazado. Y fíjese en Éxodo capítulo 19, versículo 6, y vosotros seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Iba a ser una nación, pero como la serie de naciones ordinarias que no conocía a Dios, no tengan miedo, respondió Moisés en el versículo 20. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor y no pequen. La condición era que no pecaran. Ahora, ¿qué pasó? Pecaron. Y siguieron pecando horriblemente. Idólatras. Hasta que pasaron por fuego a los hijos. Es decir, tomaron a sus hijos pequeños y lo adoraron a Moloch, un dios pagano, satánico. Eso llegaron a ser este tipo de nación. Por lo tanto, también debían vivir bajo una condición, pero ¿condición de qué? Había una condición en ese contexto, una posición distinta a los pueblos de la tierra. Su papel como mediador era una nación santa, pero no podían hacerlo. En síntesis, en ello podía disminuir o estorbar la experiencia de santificación de Israel, pero no afectaba su elección. Es decir, no lograron ser el mediador para la tierra. No lo lograron hacer. Tenían el templo, los sacerdotes, la historia, las fiestas, todo. Pero la condición era, guarda mi pacto, sean santos. ¿Qué hicieron? Lo desvirtuaron. Por lo tanto, no podían cumplir esa ley. Entonces la condición se quebró, pero su elección no. Y eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 11. Bajo ese contexto, los versículos hablan de idolatría, Moisés, y en Deuteronomio de la idolatría que nos muestra en Isaías. Por ejemplo, Pablo cita el Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, que está acá. Como dice Moisés, en primer lugar yo os provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo, y provocaré a un pueblo sin entendimiento, los provocaré a ira. Entonces, como ellos fueron idólatras, Dios dice, ustedes no cumplieron lo que fueron mandados. No lo cumplieron. Por lo tanto, como no lo cumplieron, ahora yo voy a elegir como mi plan a personas que no eran pueblo, personas que no tengan la ley de Dios, personas que no tengan la relación como nación, que no vengan de la descendencia de Abraham física, sino que espiritual. Para mostrar a lo largo de toda la tierra en lo maravilloso de la salvación y del evangelio. Fíjese qué maravilloso plan. Por lo tanto, cuando nosotros mezclamos al judaísmo y decimos, ya, bueno, por eso Pablo en Gálatas estaba tan furioso de mezclar el judaísmo con el evangelio. Porque el plan de Dios es la comunicación de la salvación, no la forma de las normas ni las fiestas que mostraban esa santidad. Y eso es muy profundo. Porque nos dice el pequeño mensaje de salvación es poder, no el templo, no las fiestas, no las tradiciones, no las tradiciones de los ancianos. ¿Qué diferencia, no? Entonces, cuando vemos a los evangélicos vistiéndose como judíos, poniéndose un kipá, ocupando un cuerno para llamar y admirando a Israel, están desvirtuando el evangelio completamente. Porque acá dice, yo provocaré a ira y a celo por un pueblo que no era un pueblo pagano, un pueblo que no tenía ninguna
razón de misericordia, pero Dios ha tenido misericordia con nosotros. Entonces el argumento de Pablo acá es profundo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 65, olivos silvestres fuiste injertados entre ella, fuiste hecho participantes con ella de la rica savia de la raíz del olivo. Entonces nos está diciendo, ustedes no se sientan orgullosos porque Dios en este tiempo ha rechazado a Israel. Tengan cuidado. Miren lo que dice un poquito más adelante, versículo 20. Muy cierto, fueron despadajadas por la incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, pero para ti la bondad de Dios si permaneces en su bondad, de lo contrario tú también serás cortado. Y también ellos, si no permaneces en su credulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Versículo 24. Pero si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pablo nos está diciendo que nosotros no nos debemos sentir mejores que Israel. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser santos. Tenemos que vivir para su gloria. Y tenemos que ser una nación que glorifique su nombre. Y que no cometamos el mismo error que ellos. Ellos pensaron que tenían los pactos, las promesas, desvirtuaron la palabra de Dios y se hicieron religiosos. Rechazaron el mensaje del evangelio. Pero para nosotros en resumen, esto debe entenderse en una referencia de la respuesta gentil a Dios en su palabra, de tal manera que supere la respuesta de Israel. Nosotros tenemos que ser mejores que Israel. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, porque somos un pueblo que no era su pueblo. Porque fuimos del barro, de la podredumbre de este mundo, de la oscuridad. Nos transformó para ser una nación santa, como Pedro nos dice. Exactamente, tal situación se había desarrollado en el momento que Pablo escribió, por lo que cita que claramente, este pueblo, la ironía de un no pueblo, carente de entendimiento, responda correctamente a Cristo. Y de esta manera, como Pablo dice en Corinto, dice, no hagáis, no seas orgulloso, porque de lo vil del mundo, de lo despreciado del mundo, Dios ha traído a hombres a la salvación. No hay nada que nosotros podamos llevar a Cristo, a no ser que antes de la salvación, que nuestros pecados. No somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras, que es distinto. No somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. Por lo tanto, este no pueblo, carente de entendimiento, responda, mientras que el pueblo de los pactos responde erróneamente, claramente. Pablo nos dice en Isaías, es muy osado, que dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté por los que no preguntaron por mí. Amados hermanos, Dios ha tenido una misericordia profunda con nosotros. Porque éramos un pueblo ignorante, sin tradición, sin normas, sin santidad. Cada uno de nosotros no era digno del llamamiento santo. No le buscábamos ni preguntábamos por Dios. ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros, que nos dio su palabra, nos dio una familia santa, relaciones restauradas, la verdad bíblica, vínculos en el Evangelio de Jesucristo, el perdón de pecados y una vida que a pesar de las pruebas glorificamos a Dios? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10 dice, debe recordar que no éramos un pueblo, pero el Señor, por la obra de Jesucristo nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está el propósito. Israel fue rechazado, pero no fue rechazado solamente porque nosotros somos mejores que ellos.
Israel fue rechazado para que nosotros provoquemos a celo a Israel para que extendamos el evangelio y expandamos el evangelio a todas las naciones. Pero una iglesia corrupta, una iglesia mentirosa, una iglesia hipócrita no puede ser luz a las naciones. No puede ser luz a las naciones. ¿Cuándo se provoca el avivamiento? Cuando la iglesia entiende que las virtudes del que él los llamó de las tinieblas a la luz admirable, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios y no habíais sido recibido en misericordia, pero ahora tienes misericordia. Somos linaje escogido. Esa palabra es maravillosa en el texto original, ecleton, elegidos, separados del mundo. En Zacarías dice, edificará el templo Jehová y llevará la gloria y se sentará y dominará su trono y habrá sacerdotes a su lado y un consejo y habrá paz entre ambos. Nosotros vamos a ser real sacerdocio, vamos a estar con Cristo, vamos a reinar con Él. Cuando venga su reino, vamos a estar y Israel nos va a mirar, pero ¿cómo ellos, los gentiles? ¿Cómo ellos? Y vamos a ser real sacerdocio junto a Cristo y sus discípulos. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos, amén. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho puesto Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Sobre la tierra. Esto es súper importante, porque algunos que tienen una hermenéutica un poquito distinta a nosotros, hablan de que no existe un reino literal. Pero Dios está estableciendo todo esto para que fluyan los pactos a Cristo, un nuevo pacto. Y nosotros, un pueblo que no era un pueblo, predica este santo evangelio. Una nación santa, consagrada. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice Pablo en 1 Corintios 6. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois digno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? No podían organizarse. Estaban divididos, estaban mandando a juicio a las personas con divisiones. Habían divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de otro. Y dice Pablo, ¿ustedes van a juzgar al mundo y no siquiera pueden organizar su propio reino? Profundo, ¿no? Y eso nos enseña muchas veces que debemos ser una iglesia madura. Una iglesia que se capacita y se entrena para juzgar al mundo. Pero ¿qué ha pasado durante estos 2000 años? Divisiones, inmadurez, falta de la exposición de la palabra de Dios. Filipenses 4:22 dice, todos los santos os saludan, especialmente de los de la casa del César. Apocalipsis 18:20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia de Dios en ella. Qué profundo. Por lo tanto, este linaje escogido, el pueblo que no era pueblo, el real sacerdocio, una nación santa, son parte importante de las políticas internas de una nación. Debe vivir continuamente principios superiores a lo que Israel era. Superiores en santidad. Somos superiores, no los admiremos, no los miremos, no nos pongamos la equipa, no nos busquemos, ¡ay, qué santos son Israel! Ellos se vestían en santidad, pero en el fondo de su corazón eran hipócritas. Nosotros no nos vestimos en santidad de afuera, sino que desde el fondo del corazón alabamos y glorificamos al Señor y vivimos para buenas obras. Y por eso provocamos a celo a ellos. Ellos no pueden cumplir la ley, hermanos, nosotros sí. Imagínate un israelita pegándose todos los días, ayúdame a cumplir la ley. No pueden. No la pueden hacer. No pueden cumplir la ley. Usted, el más insignificante cristiano de un campo, puede cumplir la ley de Dios porque tiene el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre un ortodoxo, probablemente, una persona que está allá en Jerusalén pidiendo que se restaure el templo, con un humilde campesino cristiano lleno del Espíritu Santo,
que memoriza la Escritura y que todos los días vive para la gloria de Dios, él es mejor que ese judío ortodoxo que se pega en el pecho y que dice que es superior a otros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso nosotros provocamos a celo a un pueblo que no era su pueblo. Si bien es cierto, no hay fiestas anuales, no hay celebraciones perpetuas, no hay leyes ceremoniales que cumplir, Dios comenzó el establecimiento de un nuevo pacto perpetuo que contempla los principios profundos de la salvación eterna, pero también eventos futuros que califican a sus atributos divinos como la misericordia y la gracia. Dios va a tener misericordia y gracia con Israel. Siempre. Porque Él es Dios. Dios perfecto quiere que nosotros espiritualmente crezcamos. Y la política interna de este pueblo debe ser: somos un linaje escogido. Somos sacerdotes ministrando en nuestros hogares con una vida de gracia, de misericordia. Somos una nación santa, consagrada para y exclusivamente para Dios. Pero en cuanto a Israel, mira cómo termina el versículo 21. Qué triste, ¿o no? Romanos 10, 21. Pero en cuanto a Israel, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Pero que si ese versículo, aunque es Israel, se aplica a la iglesia, es desobediente y rebelde. Ahora sabemos que nosotros no somos la iglesia, no somos Israel. Pero ¿cuántos de nosotros, mirando el ejemplo de Israel, somos desobedientes y rebeldes? ¿Y cuántos de los que están acá son desobedientes y rebeldes? En cuanto a Israel, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. La última epístola hacia los judíos de otra generación, siendo cristianos, es la carta a los hebreos. Y en la carta a los hebreos, en medio de los cristianos, sabía el autor de Hebreos que habían personas que le rechazaban. Y mira lo que escribe en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 1. Por tanto, ¿están ahí, Mao? Con este último terminamos. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados y probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto de que en nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a una ignominia pública. Esto es una advertencia a los que no son de Cristo. A los que no son de Cristo. No está diciendo que aquí se pierde la salvación. Está diciendo a los que no son de Cristo, en medio de nosotros, que gustaron la buena palabra de Dios, que probaron cómo la iglesia crece, que probaron la obra del Espíritu Santo, la santidad, la transformación de hombres y mujeres para la gloria de Dios, y ellos lo observan y lo miran y están en la comunión de los santos hebreos. La advertencia es: cuidado, no seas rebelde. No seas rebelde, no seas desobediente. Arrepiéntete. Arrepiéntete, por favor. Es mejor, si no eres de Cristo y has estado por muchos años, no estar acá. No estoy diciendo que te vayas, te estoy diciendo que te arrepientes. Estoy diciendo que por favor vengas a Cristo, porque has escuchado, has visto la mano de Dios.
Has visto cómo Dios ha obrado en medio de su pueblo. Has visto cómo Dios restaura, cómo Dios cambia vida, cómo Dios perdona, cómo Dios sana, cómo Dios hace tremendas obras. Y si tú estás en medio de nosotros y no eres de Cristo, por favor, ven a Cristo, porque no quiero que se aplique lo de Israel. ¿Has oído el evangelio y sigues sin arrepentimiento? ¿Has oído de Cristo y sigues aquí mirando y observando las obras maravillosas del Espíritu Santo en medio de su pueblo y sigues sin Dios? Eres responsable. Eres responsable. Por favor, es un llamado no duro, es un llamado de amor. Por favor, arrepiéntete y ven a Jesucristo. Porque fíjate lo que dice el versículo 6, es terrible, hablando de los eventos futuros. Después creyeron, cayeron, y es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de qué nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio o ignominia. Este es un mensaje para los hebreos de segunda generación que estaban mirando y observando. Y eso que no pase con nosotros. Que no pase, por favor, con nosotros. Aquí no está diciendo que se pierde la salvación, está diciendo los que no son de nosotros, por favor, arrepiéntanse. Por favor, no tan solo mira, hoy qué linda es la comunión con los santos, a mí me gusta estar acá, como lo hacen los presos en la cárcel. ¿Saben por qué los presos en la cárcel se van a la iglesia? Para que no los maten. Pero no porque son salvos algunos. No porque son salvos. Los verdaderos siguen adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Pero no tienes que estar en la iglesia de Jesucristo si eres responsable. Y el llamamiento es arrepiéntete. Arrepiéntete, por favor. Por favor. Porque no queremos, en cuanto a Israel, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. No rechaces el mensaje. Por favor, no lo rechaces. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Padre Santo, te agradecemos por su palabra. Te agradecemos, Señor, porque es tan maravilloso entender el plan de redención y entender cómo un pueblo que no era su pueblo fue llamado para su gloria admirable. Pero como también el mensaje es un mensaje de advertencia para nosotros. No tenemos excusa. Si bien es cierto, Dios elige, Dios llama, Dios restaura, pero cuando están personas en medio del pueblo que no son, el llamado es al arrepentimiento. Yo pido, yo oro, Señor, por aquellos que están acá, por los jóvenes que pueden escuchar. Que usted tenga misericordia de ellos, por aquellos que están en medio de nosotros. Haz una obra. Haz que nazcan de nuevo, por favor, llámanos al arrepentimiento. Haznos sentir el pavor del infierno, porque están expuestos todos los días a la ira de Dios. Tenga misericordia de aquellos que no son tuyos. Y ayúdanos, Señor, a proclamar este evangelio a nuestro barrio, a nuestra nación. Pero primeramente te ruego por los que están acá. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, por aquellos que están en medio de nosotros, para que no hagan oídos sordos a este mensaje. Cristo murió, resucitó al tercer día y volverá a buscarnos. Pagó el precio por los pecados. Este es el evangelio, la buena nueva de salvación. Cristo muere por pecadores como nosotros. Recibió la ira de Dios por nuestros pecados, todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Y murió una vez y para siempre. Y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y promete volver a buscar a su iglesia. Y yo te pido, Señor, para los que están acá, entienda y que haya misericordia y gracia, Señor, en este llamamiento y los transforme de la oscuridad a la luz admirable. Gracias, Señor, porque no éramos su pueblo,
pero ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar estas buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Bendíganos, Señor, y gracias por el ejemplo de Israel. Sabemos que Dios, usted tiene un propósito con ellos, pero ayúdanos ahora a mirarnos, a tener cuidado de nosotros mismos y a vivir para su gloria. Gracias, Señor, por su palabra y gracias, Señor, por este tiempo y por su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos.